Buenas tardes amigos, hoy vamos a dar inicio a un ciclo de programas dedicado a lo que es la corrupción, los derechos humanos como implicancia de ella. Y para hablar de este tema nosotros tenemos que ubicarnos en la situación en que nos encontramos hoy día. Parece que estuviéramos pasando un invierno tan crudo, lleno de oscuridad, nublado, donde los pensamientos y las ideas simplemente han caído en una lucha de competencia más que nada racional. En otras palabras, lo que queremos dar a notar es que lo que pasa en nuestro país tiene ese origen. Por eso es necesario que nosotros volvamos a reconstruir, a recomponer hasta el pensamiento, si es posible, los conceptos y los sentidos para poder establecer lo que es la Constitución, lo que es los valores, lo que son dentro de nosotros un acercamiento a una realidad país, un acercamiento a una tradición, y que no debemos de estar copiando ni las razones, ni los pensamientos, ni las ideas, ni las jurisprudencias que vienen de Europa o de Norteamérica, y precisamente estamos nosotros en el orden jurídico cometiendo un error cuando no respetamos, no hacemos valer el control de nuestra constitucionalidad. Desgraciadamente existe una ignorancia tremenda en nuestros juzgadores, especialmente los que se dedican a la materia constitucional. Y hoy precisamente vamos a atacar a esa sentencia que acaba de salir sobre la eutanasia, donde la eutanasia ya sabemos que no se puede considerar un derecho humano. No existe el derecho a la muerte, no existe el suicidio asistido, no existe una forma de ver cómo va a ser paliativo el tratamiento del sufrimiento en un estado terminal. Eso también lo dice hasta la OMS. Porque si ustedes no le dan un tratamiento paliativo en ese estado al enfermo, ustedes están incumpliendo la ley, están violando los derechos humanos. ¿Y en qué consiste eso? Si estamos hablando de que el ser humano es un ser biopsicosocial espiritual, entonces en los momentos decisivos hay que hacer esa clase de acompañamiento para amenguar el dolor. Y ese acompañamiento tiene que ver desde el punto de vista psicológico, emocional, porque ¿de qué se trata todo esto? Este caso que lo hemos analizado someramente, nos damos cuenta que más es un problema psicológico. Y eso se llama en psicología estasis psicológica o psicología del desequilibrio emocional, que en las formaciones de conocimiento médico lo conocen como la homeostasis, en la cual hay un desequilibrio de todos los sistemas orgánicos. Entonces, no ha habido ese acompañamiento, ni bio, ni psicoemocional, ni menos social, porque estamos hablando de que necesita en ese estado mayor acompañamiento para ser más paliativo el sufrimiento y el dolor. Nada de eso se ha establecido. Entonces, ¿cómo puedo fallar yo en base a unos conocimientos de las leyes inversas? Porque en otros países sí es permisible la eutanasia, y por lo tanto la mentalidad, la realidad y la aplicación de los argumentos jurídicos es conforme a su soberanía jurídica que ellos tienen, pero no calza con la nuestra.
La nuestra es distinta. Aquí no está permitido ni el aborto, ni la eutanasia, ni la ideología de género, ni tantas ideas que van contrario más bien a la dignidad humana. El fin supremo de todo para la sociedad y el Estado es la vida y es la dignidad humana como consecuencia, porque es un valor intrínseco de todo ser humano. No es una mascota que se está muriendo y que está sufriendo y que hay que eliminarla. Hay diferentes tipos de eutanasia, pero eso no vamos a hablar, sino lo que vamos a hablar, cómo se ha dejado influenciar. También aquellos que están ingresando en la política para destruir el país mediante medios de corrupción y por los billetes que van corriendo a nivel Ministerio Público de Justicia, a nivel periodístico, a nivel de funcionarios, en la administración pública, todo eso está corriendo, pero también corre por los satélites de IDL. ¿Cuáles son? Las instituciones feministas. Eso también corre y tiene que ver una corrupción metida en los derechos humanos. La eutanasia, este fallo que se acaba de hacer y que ha sido con discordia, 2 votos con discordia, precisamente es por eso. ¿Qué es lo que han tenido en cuenta? Un amicus curiae que viene de la PUC, y ya sabemos quiénes están en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica Peruana del Perú. Esa universidad que está lleno de pensamientos caviarescos. ¿Cómo es posible que nos sometamos nosotros a ilustraciones copiadas de fuera sin tener en cuenta nuestro control constitucional, nuestro ordenamiento jurídico, con implicancias penales, civiles? Todo está verdaderamente construido en un pensamiento armónico, en un pensamiento sincronizado. Y no podemos tratar la vida humana tan fácilmente, tan fríamente, como si fuera un laboratorio. Yo, por el contrario, les pondría como ejemplo más bien algo distinto, para que vean lo que es una perspectiva para el tratamiento del ser humano, de lo que concierne a el cuidado de la vida, el acompañamiento de la vida en esos estados y sobre todo la fe que hay que tener para determinar que la vida humana no está en manos de los hombres. Yo no voy a hablar otro aspecto por ahora de lo que es la creación, la redención, que tiene que ver con nosotros que somos a imagen y semejanza. Yo no voy a tratar por ahora esos aspectos, pero sí quiero decirle algo. Recientemente ha ocurrido un caso en Houston, en un hospital ahí en Texas, en la que se iba a desconectar a un joven que ya tenía el visto bueno de los médicos porque tenía muerte cerebral. O sea, ese era el diagnóstico establecido por los médicos. Había sido declarado con muerte cerebral y ya iban a desconectarlo de todas las máquinas que la mantenían con vida. Pero ¿qué pasó? Un padre violó más bien las leyes de allá, porque allá sí se permiten desconectar. No se permite incorporar tratamientos terapéuticos, ni iniciarlos siquiera, ni tampoco completarlos en esos tratamientos. Y este hombre, el padre, por amor a su hijo, se metió y con una pistola en mano
no dejó que desactiven las máquinas a pesar del diagnóstico establecido. Él había sentido más bien una comunicación cuando tocó a su hijo y sintió que él entendía, seguía entendiendo, y le apretó la mano 3 o 4 veces durante esas 3 horas en que estuvo él con su pistola. Y el abogado de la familia le explicó después, incluso cuando se aclaró todo, por qué. Porque ese joven se salvó. No murió ese joven. Pero tuvo que ir preso el padre, porque ya las leyes no le permiten esas acciones. Y eso es lo que nosotros no debemos confundir. Nadie es dueño de la vida, ningún ser humano. Las perspectivas son distintas, los análisis son distintos. El acompañamiento es lo que está fallando. Si aquí ni siquiera se demostró que existe la atención adecuada durante la pandemia, porque hubo, sí, muchas muertes por abandono, por inasistencias médicas, y que son asesinatos, son eutanasia que existió, pero nadie habla de ellos, porque siempre está de por medio la corrupción, la idolatría al dinero, las ganancias, los beneficios económicos, el poder sacar miserablemente dinero con el dolor humano, o como quieren hacer los satélites de IDL, estas instituciones feministas, abrir las puertas a nuevos derechos humanos, como lo hicieron con el aborto terapéutico, como lo quieren hacer con la eutanasia. Pero estos son casos específicos, pero estos no van a progresar hasta que no se cambie la calidad de la educación. La educación está tan mala, que ni siquiera hay una sincronización entre mi formación profesional con mi formación humana. Eso es lo que está aconteciendo en estos momentos. Y por eso para nosotros esta corrupción, que es de carácter político por un lado, también es una corrupción de derechos humanos. La corrupción en los derechos humanos es un negocio muy grande. Y eso lo vamos a decir conforme vayamos estableciendo en este ciclo que hemos iniciado las operatividades, las modalidades, las magnitudes de lo que es corrupción. Ustedes van a aprender. Quien le habla ha sido presidente de la Comisión de Estudios Anticorrupción del Colegio de Abogados de Lima durante el decanato del doctor Amoretti. Quien les habla tiene 40 años viendo, investigando, determinando y analizando lo que es la corrupción en los aspectos políticos, en la administración pública y en los derechos humanos, que no quisieron entender hace 12, 14 años atrás, en que tuvimos que defender la vida contra los abortos químicos. Eso es lo que está ocurriendo. Y se van a llevar unas grandes sorpresas. ¿Cómo existen las modalidades para sorprender a la superioridad? Porque también fui asesor en el gobierno interior, del Ministerio Interior, y yo conozco el monstruo por dentro. He sido juez y sé cómo funciona la corrupción en todos los niveles, en todos los espacios. Cómo la tentación al dinero es una idolatría. Hace perder
la estabilidad y la integridad de un ser con decencia, con capacidad, con honor y sobre todo con servicio y desprendimiento para que la sociedad no caiga como está cayendo en estos momentos. Vendrán primaveras, nos esperan primaveras, pero es una lucha, es un esfuerzo, es un sacrificio. Y todos juntos vamos a empezar a derrumbar lo malo que está esto para poder construir y edificar cosas buenas. No a la corrupción. La lucha contra la corrupción empieza en tu corazón, empieza desde dentro. Entonces no es cuestión de leyes, es cuestión del hombre, pero hay que educarlo. Y si no hay una buena educación desde los niveles primarios, secundarios, a nivel universitario, posgrado, etcétera, podrán hablar teóricamente, académicamente, pero si no han tenido calle jurídica para conocer las diversas operatividades que existen en la corrupción, nada habrá pasado, todo seguirá igual. Hablen, hablen y hablen, pero no van a conseguir nada. Con esto, amigos, nos despedimos para la próxima, siguiendo este ciclo en el programa Acción 2024. Muchas gracias y hasta la próxima.